¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video del curso de Introducción a Figma. Mi nombre es Christopher, @UXChristopher en todas las redes sociales, y el día de hoy te voy a enseñar a utilizar de la manera correcta los espaciados entre los elementos de tu interfaz. Es un tema muy recurrente y muy difícil al principio cuando recién te adentras en el mundo del UX y del UI y comienzas a crear interfaces. La gran pregunta es ¿qué tamaños puedo utilizar en mis elementos? ¿Qué separación puedo utilizar entre ellos? ¿Cuál sería la proporción correcta que nosotros pudiéramos utilizar para crear un botón, un input, alguna tabla, un header, incluso el tamaño de un logo o algún elemento en específico de la interfaz? Y esa es la gran duda a resolver, ¿no? ¿Qué medidas puedo utilizar en mi diseño? Entonces, para eso, el día de hoy vengo a platicarte todo lo relacionado a este tema y a darte las bases para que tú comiences a probar y a crear interfaces totalmente usables y con las buenas prácticas de medidas y espaciados. ¿De acuerdo? Entonces, una vez dicho esto, comencemos. Antes de comenzar, quiero ponerte en contexto y te voy a platicar el día de hoy sobre la secuencia de Fibonacci. Esta secuencia es de un matemático el cual con base a esta secuencia nos platica el cómo incluso la naturaleza o dentro de la naturaleza existe las matemáticas y en estas mismas se justifica las proporciones de muchísimas cosas que vemos en el día a día. Entonces, gran parte de su secuencia, o realmente la esencia de su secuencia, es lo que tú ves en pantalla. Son estos números. Él nos dice que todo nace del número 1 y a partir del primer número, que sería 1, sigue el número 2 y después el tercer número va a ser el resultado de los dos números anteriores. En este caso, la suma de 1 más 1 es 2. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente. Si pasamos al siguiente número, el resultado de este número, que es 3, va a ser la suma de los dos números anteriores a él. En este caso, pues sería el 2 y el 1. Y así sucesivamente va a su secuencia, ¿de acuerdo? Siempre el resultado va a ser la suma de los dos números anteriores. Siempre. Esa es la regla, esa es la ley en su secuencia, ¿ok? Pero debido a esto y este descubrimiento que él nos comparte, no quiero profundizar mucho en el tema de Fibonacci. Esta no es una clase de Fibonacci, es simplemente pues darte el contexto y las bases del por qué, ¿no? Igual tú siéntete libre de ir a buscar, si te interesa saber más de Fibonacci y cómo es que nace todo esto, siéntete libre de ir a buscar, pero aquí te doy una pequeña introducción, ¿de acuerdo? Entonces, la esencia de esta secuencia es que estos números los vemos incluso reflejados en las proporciones de la naturaleza. El cómo incluso podemos ver estas proporciones en un girasol, en las espirales de un girasol. Da la casualidad que un girasol tiene dos estilos de espirales, una inclinada hacia un lado y la otra pues al lado inverso. Y la primera espiral comienza evidentemente con un 1 y si seguimos esta espiral termina con un número 21. ¿Ok? Entonces la primera espiral tiene el número 21 y si volvemos a la secuencia de Fibonacci vemos que el 21 es un número de Fibonacci, ¿ok? Que es la suma de 8 más 13, igual a 21. Hasta aquí, todo bien. Pero si vamos a comparar la siguiente espiral que también vive dentro del mismo girasol, podemos ver que evidentemente comienza con el 1 y la secuencia de Fibonacci aquí resalta nuevamente y termina en un número 34, ¿ok? Entonces, esta otra espiral tiene 34 y vamos a ver en la secuencia de Fibonacci y efectivamente 34 es la suma de 13 y 21 y da como resultado 34, el cual es un número de la secuencia de Fibonacci. ¿Ok? Esto es un gran ejemplo de cómo incluso en la naturaleza, en este caso un girasol,
en las espirales de un girasol, podemos ver reflejado esta secuencia matemática que Fibonacci nos plantea. Y no solo esto, incluso en cómo nacen los tallos de las flores, incluso lo podemos ver en las proporciones de las alas de las abejas. Entonces Fibonacci con su secuencia lo que nos plantea es que esta secuencia crea armonía, porque son números matemáticos o son una secuencia que vemos incluso en la naturaleza, el cual no hay mejor diseño que exista en el mundo que es aquel que vive en la naturaleza. ¿De acuerdo? Entonces, inspirados en ellos, podemos crear cosas increíbles, ¿no? Y aquí tenemos un claro ejemplo y cómo esta secuencia se cumple en un girasol, en las espirales de un girasol. E incluso estas secuencias también las vemos reflejadas en las construcciones pues más hermosas y relevantes en la historia. Históricamente, si investigas sobre Fibonacci o sabes un poco de la historia, podemos ver que para la construcción de distintos edificios y demás de la antigüedad e incluso de hoy en día, están basados en esta secuencia porque nos permite crear un diseño armonioso y utilizar proporciones, ¿no? Que son, tú no sabes por qué, pero para tu ojo, para el ojo humano es como paz, tranquilidad al ver un diseño con estas proporciones. Porque da la casualidad que existe algo llamado el número de oro. Y este número de oro quiere decir que aquello que tenga o cumpla la regla del número de oro es un diseño estéticamente bien. O para el ojo humano quiere decir que es más hermoso que cualquier otro diseño que no cumpla esa regla. Y esta regla es este resultado. Y si tomamos dos números de la secuencia de Fibonacci, en este caso el 55 y 34, simplemente son dos números consecutivos aleatoriamente que yo elegí. Y al dividirlos nos da un número muy aproximado a la regla de oro. ¿Ok? Entonces, igual, este no es un video de la regla de oro. Si quieres saber más, te invito a investigar un poquito más, pero pues yo te doy una pequeña introducción, ¿no? Te platico que el número de oro es un número que históricamente ha sido como representado como un número perfecto o todo lo que esté creado, diseñado y cumpla esta regla del número de oro es un diseño pues armonioso, ¿no? Entonces, parte de esto y a lo que voy es que nos vamos a basar o nos podemos basar en la regla de Fibonacci, ¿ok? Acá en su secuencia nos plantea pues qué números podemos utilizar. Podemos utilizar el 1, el 2, el 3, el 5, 8, 13, 21 y todos estos que tú ves acá. Ahora, si tú comienzas a crear interfaces y comienzas a basarte en esta secuencia, de pronto tú vas a comenzar a construir una interfaz equilibrada, una interfaz armoniosa y una interfaz que cumple de tal manera esta regla. Quiere decir que es una interfaz que está pues bien diseñada, ¿no? No tienes medidas al vuelo, no tienes medidas que no cumplan alguna regla o lo que a ti se te ocurra, sino estás siguiendo unos lineamientos y en este caso el lineamiento es de la regla de Fibonacci, ¿no? De su secuencia. Entonces, vamos a hacer la prueba. Vayamos a hacer la prueba para que veas que esto es verdad. Aquí, como siempre, vamos a crear un frame y vamos a elegir que sea un frame de un iPhone 8, ¿ok? Y lo voy a poner a la par para tener visibilidad de estas medidas, las cuales son la secuencia de Fibonacci. Ahora, antes de comenzar, si eres nuevo o nueva en el canal, o si es el primer video que ves de mi canal, te comento que aquí hablamos de todo lo relacionado al diseño de experiencia de usuario y al diseño de interfaces de usuario. Pero este es un curso de introducción a Figma, ¿de acuerdo? Entonces, si de pronto ves algo que no entiendes o crees que vamos muy rápido, no te preocupes. Tenemos un listado de videos del curso de introducción a Figma en donde te enseño desde cero a utilizar Figma y a la vez te voy explicando conceptos de experiencia de usuario y de interfaces de usuario. ¿Okay? El objetivo de este video es enseñarte a utilizar los espaciados en las interfaces y que comiences a crear diseños armoniosos. ¿De acuerdo? Entonces, regresando al ejercicio,
hemos creado un frame de un iPhone 8. Siéntete libre de crear cualquier frame, incluso podría ser para desktop. En este caso yo decidí que sea de un iPhone 8, simplemente para ejemplificar, ¿de acuerdo? Entonces, con base a las medidas de la secuencia de Fibonacci, voy a comenzar a construir una pequeña aplicación ficticia, ¿no? Más que nada va a ser la estructura, va a ser un wireframe digital y vamos a comenzar, ¿de acuerdo? Entonces para eso, en mi aplicación voy a crear un header. En este caso simplemente creo un pequeño rectángulo, lo posiciono al top y voy a seleccionarlo para ver qué medida tiene, ¿de acuerdo? Aquí me dice que tiene un alto de 69 píxeles, entonces voy a regresar a mi secuencia de Fibonacci y voy a ver qué medidas son las que yo tengo disponibles para crear ese header. ¿Ok? Aquí el tamaño del header tú puedes hacerlo, por ejemplo, de 21, de 34, de 55. Entonces siéntete libre de elegir aquel tamaño que tú consideres apropiado siempre y cuando viva dentro de la secuencia de Fibonacci. En este caso, yo considero que un tamaño apropiado sería 55 píxeles. Entonces, 55 es un número que es parte de la secuencia y ese número le vamos a dictar a nuestro rectángulo. Entonces vamos a decir que sea 55, ¿ok? Ahora, dentro de este header van a vivir iconos. Entonces hagamos un ejemplo de un pequeño icono por aquí y después vamos a pintarlo de color negro y quiero que sea un cuadrado. Ok, ya es un cuadrado, bloqueamos para acá para poder cambiar el tamaño de ese mismo cuadrado y que sea proporcional. Y actualmente tiene un tamaño de 30 píxeles, ¿ok? Pero vayamos a nuestra secuencia de Fibonacci y vemos qué número le podríamos dar. En este caso podríamos darle un 34 o un 21. Entonces yo creo que 34 es el correcto debido a que es el más cercano, ¿no? Al tamaño que dictamos para nuestro header, el cual era 55. Entonces vayamos y démosle la medida de 34 píxeles. Listo. Y si te fijas, ya vamos cumpliendo esta regla, ¿de acuerdo? Ya vamos diciendo que estas medidas son las que nosotros podemos estar estableciendo y así sucesivamente. Podríamos estar avanzando en nuestra interfaz y dictando estas medidas, ¿ok? Igual podríamos crear una card, podríamos darle los márgenes necesarios e igual. Este pequeño ejemplo es meramente para enseñarte cómo nosotros a la hora de crear una interfaz podemos dictar un espaciado, ¿ok? Y no te estoy diciendo que el utilizar la regla o la secuencia de Fibonacci es la solución a tus problemas y no te estoy diciendo que esta es la única manera ni la manera correcta. Es meramente un ejemplo de estructura de espaciado, ¿ok? Porque Fibonacci, si bien es una secuencia que sirve para muchísimas cosas, en el diseño de interfaces no va del todo bien, no funciona del todo bien, ¿de acuerdo? Porque al final esto es software, estamos trabajando con pantallas, estamos trabajando de tal manera que estas medidas no siempre funcionan del todo bien. Entonces, aquí el objetivo de esto es enseñarte la lógica de esta estructura y cómo de menos a más va incrementando los espaciados y definiendo, ¿no? Qué número sigue de cuál y tener esa base. Pero yo te voy a enseñar ahora la manera que realmente te recomiendo y la estructura que tú puedes utilizar en tus diseños. Y además te voy a enseñar que esto no es la verdad absoluta. Tú también podrías romper un poco las reglas y podrías crear tu propia secuencia de espaciados, siempre y cuando sigas una estructura similar como la de Fibonacci. ¿Ok? Entonces vayamos al ejemplo, el cual es sumamente utilizado y estas medidas son las que Material Design en sus guías de estilo. Material Design pues es el diseño o las guías de diseño de Google. Entonces estas son las que ellos recomiendan, estas son las medidas que ellos recomiendan. El tener una regla de espaciados de 8 píxeles, donde nuestra medida inicial es 8 píxeles y partiendo de eso comenzamos a incrementar
esta separación entre elementos o incluso pues tamaños de elementos. Entonces aquí te tengo esta pequeña tabla de ejemplo en donde nuestro número inicial es 8 y después el siguiente número va a ser la suma de 8 más 8 y después el 16 le vamos a sumar 8 más y así sucesivamente hasta pues el infinito, ¿no? Hasta donde se pueda o sea necesario. Siempre y cuando tú valides un número que sea divisible entre 8, o que esté dentro de esta regla de 8, tú lo puedes utilizar en tu interfaz. Porque pues si bien es cierto, podrías estar diseñando una interfaz para mobile, para tablet o para desktop y no es lo mismo. El tamaño de pantalla no es igual. Entonces por ende tienes que incrementar los espaciados y siempre y cuando cumplas con un número que viva dentro de esta regla, pues tu diseño va a ser armonioso y va a ser un diseño que va a ser sostenible, ¿no? Entonces hagamos el ejemplo una vez más. Vamos a crear una pequeña vista y en este caso va a ser una vista de un iPhone 8 también. 8, listo. Y ahora, repitiendo el ejemplo del header, voy a crear un header acá y le voy a dar una medida de 56 píxeles y lo voy a alinear al top. Muy bien. Después voy a crear un pequeño rectángulo por acá. Lo vamos a pintar de color negro y le vamos a decir que la medida sea de 48 píxeles. Al yo hacer esto, nota cómo de pronto a la hora de que yo centro este elemento, vas a notar que los márgenes son sumamente consistentes. ¿De acuerdo? Nos queda un margen superior de 4 píxeles, un margen inferior de 4 píxeles y nos queda un margen del lado izquierdo de 4 píxeles. ¿Ok? A diferencia de Fibonacci, por el tipo de medidas, no siempre cuadran o no siempre quedan perfectamente alineadas. De hecho, si regresas un poco el video, te puedes percatar que los márgenes superiores, el margen superior y el margen del lado izquierdo son distintos al margen inferior. Esto con las medidas de Fibonacci. Y por eso es que te platico que, si bien es cierto, podrías utilizar esas reglas, no son del todo convenientes cuando estás diseñando interfaces, porque pues es otro tema totalmente distinto, ¿ok? Lo que sí te digo es que puedes seguir la estructura o definir de tal manera, inspirándote un poco en Fibonacci, pero de tal manera que no rompa con los diseños, ¿no? Y es lo que te enseño acá. Acá Google tiene muy bien definido sus espaciados y nos permite crear interfaces armoniosas y siempre nos va a dar pixel perfect, que es lo que buscamos a la hora de diseñar un producto digital. ¿Ok? Entonces vayamos a seguir con este ejemplo, vayamos incrementando un poco más la interfaz para que mires cómo tú podrías estar diseñando más elementos. Por ejemplo, yo aquí le di 48 píxeles a este cuadrado, el cual podría ser un logo de mi interfaz, pero creo que está muy grande. Entonces voy a reducir el tamaño y le voy a decir que tenga 32 píxeles. Este es un número que vive dentro de nuestra regla, ¿ok? Y acá yo podría centrarlo y vayamos a ver, tendría que darme 16, 12, listo. Y vayamos acá, 16, 11, 12, listo. Entonces, al yo hacer esto, vemos que ya nos da otro número, ¿no? Nos da 12. Y me vas a decir, oye, pero Christopher, me acabas de decir que sean múltiplos de 8 o que sean la suma de 8 y 8 y 12 no es un número que tenemos aquí en la regla. Pues da la casualidad que Google también nos plantea que podríamos meter medidas basadas en el número 4, ¿no? Que es la mitad del número 8. Entonces, acá se agregaría un 4 y después sería 8 y si le sumamos 4 más al 8 nos da efectivamente 12. Igual no te confundas, no te asustes, te voy a dejar la documentación a las guías de diseño de Material Design. De hecho, te voy a estar dando el enlace a esta página en donde aquí te plantean de tal manera y te platican sobre la lógica, ¿no?, de esta estructura. Y aquí nos hablan de la cuadrícula de 4 píxeles, en donde también el 4 es válido.
y efectivamente podemos ver aquí un número 12 que también es válido dentro de nuestra regla, ¿ok? Entonces, así sea, tú puedas construir tus diseños basándote en una regla solamente de 8 píxeles o añadiendo ese pequeño intervalo de 4 píxeles más entre ellos. Por ejemplo, aquí 16 más 4, tendrías otra medida aquí, entonces 24 más 4, pues tendrías aquí un 28 antes de llegar al 32 píxeles. Entonces, son pequeños hacks o trucos que puedes ir agregando a tu sistema de espaciados, ¿ok? Siempre y cuando tú bases y definas, a partir de este punto voy a comenzar, en adelante, tú puedes hacer tu propia regla. Yo he visto sistemas de diseño en donde su medida más pequeña es 5 píxeles y 5 píxeles es la base, digamos, y a partir de 5 comienzan a incrementar el espaciado. Entonces es 5 y luego es 10 píxeles y luego es 15 y luego es 20, 25 y así sucesivamente a como lo necesiten. Entonces también es una regla de espaciados y no está mal. No hay una ley absoluta, hay buenas prácticas, pero si quieres hacer al final del día un producto digital único o un producto digital pues más estandarizado a lo que ya hay en la industria, tú puedes dar pie a construir tu propio sistema de espaciados. En este caso pues yo te muestro el más utilizado, el más común en la industria y pues evidentemente te dejo aquí abajo en la descripción del video el enlace a este sistema de espaciados que nos plantea Google para que tengas una idea. Si te fijas, aquí ya comenzamos a ver esas medidas de 24 píxeles de separación entre elementos, entre cards. También por ahí vemos el tamaño de un header, tenemos la separación entre elementos en la barra de notificaciones y demás. Entonces te lo voy a estar dejando para que lo puedas consultar. Ahora, el sistema de espaciados es sumamente importante en una interfaz porque este nos permite dictar un ritmo entre la separación de elementos y hacer que nuestra interfaz de pronto no se sienta con mucho contenido apretado, no se sienta de tal manera que sea difícil de leer las pequeñas partes, ¿no?, de nuestra interfaz, e incluso que no sea difícil de presionar aquellos botones, que no sea difícil de presionar la iconografía. Entonces el manejar un sistema de espaciados y además consistente te ayuda mucho para tener un ritmo visual en tu aplicación. E incluso el tú definir de tal manera estas reglas de espaciado te permite tener mejor comunicación en tus diseños y a la vez que tú los pasas a tu equipo de desarrollo para que ellos implementen esto en código, a ellos les ayuda muchísimo el que tú tengas estandarizadas tus medidas y también que ya las tengas definidas. Porque si bien es cierto, nosotros definimos aquí en Figma esas medidas, los desarrolladores cuando implementan estos diseños, ellos pueden meter estas medidas en variables, en donde van a definir cuál es la medida más pequeña y así sucesivamente esa medida va incrementando debido a la regla que tú definiste. Puede ser de 5 píxeles, de 8 píxeles y así sucesivamente. Y entonces cuando ellos programan e implementan tus diseños con base a esas reglas de espaciados que tú defines, ellos también las pueden definir en el código y de pronto la implementación de tu aplicación o de tu sitio web queda sumamente idéntica al Figma que tú estás creando. Pero si bien es cierto, construyes un Figma o una interfaz en donde tus medidas pues no están del todo estandarizadas, hay medidas chuecas, algo roto, por ejemplo aquí, que tenemos 16 píxeles abajo y 12 arriba, o algo como esto, que tenemos 5, tenemos 12 y 12 a los lados. Entonces, son medidas que son poco armoniosas, no estamos entregando un producto de calidad, no estamos definiendo del todo bien esos espaciados y entonces cuando llega a desarrollo pues si no entregamos algo bien, de pronto vemos esas interfaces con algo chueco, vemos esas interfaces un poco rotas. Entonces, el tú definir estos espaciados y el comunicarlo a tus equipos de desarrollo no solo te beneficia a ti en tu diseño, sino también en la implementación de tu diseño. Y es por eso que es un tema sumamente recurrente
cuando vemos que nuestros diseños en Figma no se ven del todo igual en la implementación. Aquí siempre depende tanto como del diseñador como del desarrollador, ¿ok? Entonces, este tema de espaciados es sumamente importante que lo cuides y te invito a que comiences a desarrollar tus habilidades con este tema y a hacer pruebas en las interfaces. Si ya tienes un proyecto o estás construyendo un proyecto, te invito a utilizar estas medidas y darle un ojo a la documentación que nos ofrece Google sobre este tema para que tú comiences a crear interfaces sumamente efectivas y armoniosas. ¿De acuerdo? Este es el tema que te tenía preparado el día de hoy. Espero te haya gustado y te haya aclarado un poco más sobre cómo utilizar las medidas y cómo crear también tus propias reglas en las medidas. ¿De acuerdo? Si te gustaría aprender un tema en específico, te invito a dejármelo acá abajo en los comentarios y darle like a este video para seguir creando más contenido interesante. Te recuerdo, mi nombre es Christopher, @UXChristopher en todas las redes sociales y es un gusto el compartir con todos ustedes. Gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en un próximo video.